Buenos días a todos y disculpen que esta labor autoimpuesta o autoasignada de los anglosajones del Parlamento, del White, del látigo, que yo tengo que pasarles a todos ustedes, pero en fin, ya saben ustedes que los congresos funcionan si te llega, sobre todo por las medidas de tiempo. Hay café y luego nos acumulan eso la comida. Luego las tardes ya nos trabajamos todos, que para eso estaban inventadas. Bien, yo quería simplemente presentar esta primera sesión de didáctica de la geografía, de educación geográfica y precisamente en un ámbito de didáctica de las ciencias sociales en el ámbito latinoamericano y especialmente dentro de una ponencia relacionada con lo que es la formación del profesorado, quería que fuera pues un representante destacado de estas conexiones que tenemos entre España, Portugal y sobre todo América, pues a través pues, de los numerosos ámbitos en los que estamos involucrados, sea Red 14, sea Eurogeo, sea la Comisión de Educación Geográfica de la UCI, sea, como luego explicará con detalle José Manuel Souto del Geoforo y el Geocrítica y otras redes, y por supuesto en este ámbito de Red 14 en el que nos encontramos, pues una persona que fuera de referencia en la didáctica de la geografía. Y quién mejor que Fabián Araya, con el que llevamos ya varios años trabajando. Yo creo que en el año 12, en el anterior congreso que tuvimos aquí de didáctica de la geografía, no pudo venir por circunstancias de última hora, pero participó online y desde entonces pues hemos venido trabajando en todo lo que es la didáctica de la geografía en el ámbito latinoamericano. Y yo creo que además él es la persona ideal porque el congreso que este año tiene lugar precisamente en la Universidad de La Serena, que supongo que ahora nos invitará a todos, en el congreso de Relajeo de la red de didactas de geografía de Latinoamérica, lo organiza él, lo coordina él, dentro de Geopaideia y de Relajeo, que son dos indicadores muy importantes pues para unir y de alguna manera coordinar lo que son experiencias de formación e investigación en didáctica de la geografía como parte de la didáctica de las ciencias sociales. Bien, Javier Araya no necesita presentación, como tampoco necesita presentación cualquiera de los resto de los ponentes que nos acompañarán en el resto de la mañana de didáctica de la geografía. Javier Araya pues es profesor de la Universidad de La Serena, es decano de la Facultad de Letras y es experto en didáctica de la geografía, es coordinador del Comité de Educación Geográfica y yo creo que también está en el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, que también es otro ámbito muy importante. Además, yo creo que dieron hace pocos días también un reconocimiento a la labor que está haciendo la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación y la Cultura en el ámbito nuestro de la educación. Entonces yo quiero invitar para que nos hable precisamente de lo que va a ser el tema de hoy, educación geográfica y especialmente cómo impacta en la formación del profesorado. Entonces, sin más, yo creo que tiene pues, como media hora larga, algo así, para luego no acumular y pasar luego al siguiente turno, porque yo creo que también el profesor Fabián participará, que es un poco una exigencia que siempre hemos hablado en los cursos de didáctica de la geografía con José Manuel, que nos interesa muchas veces más el debate, el intercambio de experiencias y sobre todo pues esta contribución enriquecedora entre unos y otros pues, para seguir construyendo esta didáctica de la geografía como parte de la didáctica de las ciencias sociales. Así que muchísimas gracias, Fabián, muchísimas gracias por haber venido a Zaragoza y la palabra es tuya. Muchas gracias, estimado Rafael. De verdad que para mí es un orgullo y es un privilegio estar hoy día con ustedes aquí en Zaragoza, en lo que fue el reino de Aragón en su momento, ¿no? Así que yo voy a intentar aprovechar lo mejor posible el tiempo que se me ha dado para contaros, para explicaros un poco lo que, según mi perspectiva, porque también aquí hay que ser bastante humilde, es una perspectiva también de una manera un poco subjetiva, si ustedes quieren, como yo he visto el tema de la educación geográfica en el ámbito iberoamericano y su impacto en la formación del profesorado. Pero quiero partir señalando que yo dedico esta presentación a la amistad que ha existido siempre desde hace muchos años entre Iberoamérica, justamente en este contexto que estamos hoy, en este congreso en el que estamos vinculando a las distintas didácticas, que es algo inédito y muy importante. Estamos todos reunidos, estamos todos vinculados y por eso que quiero dedicar esta actividad, esta conferencia inaugural a la amistad, que nos une, que nos reúne como didactas y como personas. En ese sentido, quisiera hacer un reconocimiento
como parte de este equipo de didactas, y no solamente la geografía, sino que a nivel general, que lo planteaban en la mesa inaugural, pero quiero ser más enfático para don Rafael de Miguel, que en el año recién pasado y este año en realidad también ha recibido 2 premios muy importantes a nivel internacional, el premio de la Asociación de Geógrafos Americanos y el premio de la UGI de la Unión Geográfica Internacional. Así que es uno de los nuestros, de los didactas, que está dejando muy bien puesto todo lo que es la didáctica en general de las ciencias sociales en el mundo. Así que, Rafael, para ti este aplauso de todos nosotros. Y ahora paso a la presentación. La presentación es muy, digamos, formal, canónica, si ustedes quieren, muy específica, respecto de 4 temas que quiero plantear de manera general. Uno es lo que es para mí la educación geográfica actual, cómo se ha ido desarrollando, hablar de las redes también. Cuando hablamos de Iberoamérica y hablamos de interacción y de impacto en la formación del profesorado, las redes han sido fundamentales y siguen siendo fundamentales. También, en tercer lugar, hablar un poquito sobre el impacto que han tenido y que tienen estas redes en la formación del profesorado. Y finalmente, algunas proyecciones y algunos desafíos de la educación geográfica que se seguirán trabajando posteriormente en la mesa de discusión que viene a continuación en el programa. Bueno, con respecto a la educación geográfica actual, yo quisiera también aprovechar, como estas presentaciones tienen, como les decía, mucho de subjetividad, yo quisiera contarles un poquito sobre por qué creo que es importante para mí y es un orgullo estar en esta sala. Yo soy de una región muy alejada, digamos así, del mundo, por decirlo de alguna manera, en un valle muy pequeño que se llama el Valle de Elqui, en la región de Coquimbo. Pero ¿por qué le pongo estas fotografías del lugar donde yo nací? Es porque es un lugar geográfico muy particular, dado que es donde se conservan los cielos más limpios, más diáfanos del país. Aquí están ubicados los mejores observatorios del mundo, porque por la diafanidad de los suelos, de los cielos, perdón. Imagínense ustedes que los quechuas, antes de la llegada de Pedro Valdivia, los españoles, le llamaban a este lugar Paiguano, cielo claro, en lengua quechua, por esa característica. Entonces, yo soy de esta localidad. Nunca me imaginé que iba a poder llegar a estar hoy día con ustedes. Por eso les digo, hay elementos de subjetividad en esto. Y quizás cuántos jóvenes que nacieron o que están en algún lugar rural, a lo mejor no visualizan que pueden desarrollar su carrera. Yo estudié después en la Universidad de La Serena, como decía Rafael, en la década de los 80, y a finales de los 80, y aquí es donde quiero hacer el link con mi presentación, a finales de los 80 empecé a escuchar, empecé a recibir algunos materiales de España, que se estaba desarrollando en ese momento grupos de renovación pedagógica. Y ahí empecé a escuchar Geoclio, Grupo Germanía, en fin. Acuérdense que no había internet en ese tiempo, así que por lo tanto todo era porque llegaban libros o porque alguien traía algo, etcétera. Y así empecé a escuchar yo que en España se estaba desarrollando un fenómeno para mí en ese momento muy importante, que era el desarrollo de las didácticas específicas. Eso fue un tema que a mí me llamó mucho la atención. Yo estaba terminando la carrera de profesor de pedagogía en Historia y Geografía y escuché que se estaba dando esa línea. Y a mí me llamó mucho la atención porque yo siempre he intentado vincular 2 cosas. Uno, que es la especialidad, tanto de la historia como de la geografía, con la vocación pedagógica que uno tiene. Y la didáctica reunía o reúne y sigue reuniendo ese vínculo. Por lo tanto, desde ese momento entonces comencé a trabajar y a visualizar lo que es el tema de la didáctica. Y aquí en esta diapositiva, yo quiero explicarles simplemente que la didáctica de la geografía para mí en este momento es una disciplina en consolidación, ya no en construcción. Lo conversábamos hace un tiempo en la Universidad Autónoma de Barcelona con Anthony Santiesteban y su equipo, de que ya no tenemos que hablar de una disciplina. Ya han pasado muchos años. Tenemos este mismo congreso demuestra que es una disciplinas de didácticas en plural,
pero que están ya en proceso de consolidación. ¿Por qué razón? Tenemos una comunidad de investigadores, tenemos líneas de investigación, incluso dentro de las didácticas, al interior de cada didáctica ya hay líneas de investigación, y eso lo ameritan los doctorados y todo lo que nosotros sabemos que es el soporte académico de una línea, metodologías de investigación, proyectos de investigación. Tenemos un sentido social de la investigación que es muy importante también, y tenemos canales de difusión. Por lo tanto, somos disciplina, sí, y no en construcción, en consolidación. Y eso es lo que quiero hoy día plantear respecto del tema de nuestra disciplina específica, que es la didáctica de la geografía. Para mí, por todos estos años que llevamos en este trabajo, creo que la importancia de la didáctica de la geografía en este momento se sintetiza en tres grandes categorías. Uno, los conceptos. El conocimiento geográfico, que es el soporte, la ciencia referente, como nosotros decimos en didáctica, que es el conocimiento. Estos libros que yo les puse acá como ejemplos de la parte conceptual de la geografía, The Power of Geographical Thinking, el poder del pensamiento geográfico, o la enseñanza de la geografía, un estudio del territorio, uno de aquí europeo y el otro más bien latinoamericano, de una colega de Colombia, demuestran que la geografía como disciplina tiene elementos conceptuales, tiene elementos teóricos importantes. Y eso es lo primero que tenemos, en mi punto de vista, de consolidar en cada una de nuestras disciplinas particulares, la parte conceptual, el conocimiento, todo lo que la ciencia referente nos puede entregar. Por otro lado, en geografía tenemos que valorar y tenemos que desarrollar lo que son las formas de representación de ese espacio. Y ese espacio, como es una disciplina geográfica fundamentalmente de carácter visual, es muy importante. Por ejemplo, en Brasil hay unas líneas muy interesantes y unos conceptos muy interesantes trabajados por nuestros colegas brasileños, que son los lenguajes de la geografía. Y fundamentalmente trabajan distintos tipos de lenguajes. ¿Qué son los lenguajes? Formas de representación. ¿De qué? De un fenómeno, del espacio. Por lo tanto, aquí nosotros ya tenemos dos elementos importantes que considerar en una didáctica y en particular en la nuestra didáctica de la geografía, las formas de representación. Y en tercer lugar, bueno, la forma de razonamiento, ¿no? La forma de razonamiento o, como se dice en portugués también, raciocinio geográfico. Trabajar con conceptos que le den sustento a un tema, trabajar con formas de representación y trabajar con modelos de razonamiento, procesos de razonamiento, perdón, que tengan que ver, por ejemplo, con la comparación, con la transición, las asociaciones, la jerarquía. Si nosotros unimos esto inteligentemente, podemos tener una muy buena clase de geografía actualizada, que venga de la línea matriz de la disciplina geográfica. Y aquí estoy muy de acuerdo yo con el tema de lo que plantea nuestra amiga Lana de Souza Cavalcanti en Brasil, que todo fenómeno social, histórico inclusive, tiene una espacialización, tiene una forma de espacializarse. Por lo tanto, la geografía es muy importante para entender cualquier fenómeno social, político, etc. Bueno, quiero pasar al segundo punto. Voy a ir vinculando después todo esto que estoy diciendo en una síntesis, pero para mí las redes me cambiaron la vida. Cuando apareció, como les contaba recién, a finales de los 80, todo era presencial o simplemente vinculante. Pero apareció entonces la tecnología, apareció el internet, apareció todo lo que nosotros sabemos, hasta un momento ya, pero apoteósico con lo que fue el tiempo de la pandemia, en el cual todos estuvimos vinculados a las redes. Pero este concepto de redes es fundamental. En el caso de enseñanza de la geografía, nosotros voy a hablarle de 4 redes. La primera es la que mencionó también Rafael al comienzo, la red Geoforo. La red Geoforo la creamos en el año 2007 y ya lleva más de 10 años, más de 30 foros, y ha sido un canal de expresión iberoamericana de muchos de los temas que a nosotros nos han hecho sentido. Y ahí nuestro amigo, al cual vamos a homenajear también en este congreso, nuestro amigo José Manuel Sousto, ha sido fundamental como líder de esta red Geoforo, que además tiene una bajada, ¿no? Geoforo, Educación, Geografía y Sociedad.
Este Geoforo, en el año 2017-2018, realizó un libro y realizó una actividad en Bogotá, en Colombia, respecto a los 10 años de cumplido esta red. Hemos realizado varios textos también vinculados con el Geoforo y por lo tanto es una red importantísima. Ya voy a ver un poquito cómo esto ha impactado o no en la parte ya más ligada a la vinculación del profesorado. Pero es una red vigente, actual, en la cual todos ustedes pueden participar. La segunda red es obviamente una red que es bien conocida por todos nosotros, la red nosotros proponemos, liderada también por nuestro amigo Sergio Claudino, que también se encuentra hoy con nosotros. Y Sergio ha hecho un trabajo, yo creo que ha viajado más que Rafael por todo el mundo y en todos estos viajes ha ido exportando esta idea y la ha ido consolidando. Es una red muy importante. Hace 2 semanas estuvieron en un coloquio, en una cumbre, podríamos decir, de Nos Propomos, aquí en Ciudad Real, en España, y también se ha ido consolidando. Empezó aquí en Portugal, después la expansión fue hacia España y ahora también tiene una consolidación muy grande en lo que es Iberoamérica, sobre todo, fundamentalmente en Brasil. Aquí hicimos un trabajo y quería comentarles respecto de un poco de lo que también la red va haciendo, porque no solamente son los congresos, sino que son trabajos específicos. Aquí hicimos un trabajo justamente con José Manuel y con Sergio Claudino en la revista Lusófona de Educación sobre los problemas socioambientales en geografía y le pusimos ahí una lectura iberoamericana. ¿Qué importancia tuvo esto? Comparación. Yo creo que es muy importante, me estoy adelantando un poquito, pero creo que es muy importante el trabajo comparativo. Yo creo que estamos en ese proceso ya en el cual podemos ir haciendo trabajos comparativos, trabajos asociados entre las didácticas y también a nivel de distintos países. Y aquí hicimos un barrido, digamos así, un paneo general de algunos problemas socioambientales en geografía, fundamentalmente en Portugal, en España y en Latinoamérica y en Chile en particular. Hay otra red que es la red LAGEO, Red Latinoamericana de Investigadores en Didáctica de la Geografía, que también nació en el año 2007 en Bogotá, en Colombia, y aquí reúne a investigadores fundamentalmente del ámbito de Venezuela, de Colombia, de Brasil, de Argentina y de Chile. Y aquí es donde justamente lo planteaba Rafael, tenemos nosotros este año el 7º coloquio internacional de esta red. Es una red muy activa, fundamentalmente tiene su gran soporte en los grupos de trabajo brasileños, pero también los otros países colaboramos. Y este año se va a realizar el 7º coloquio internacional de investigación en didáctica de la geografía en nuestra universidad, la Universidad de La Serena. La Serena es, dentro de Chile, la segunda ciudad más antigua del país. Se fundó Santiago y después La Serena a 500 kilómetros al norte. Ahí, muy inteligentemente, los conquistadores españoles necesitaban un punto de relación entre Santiago y el Perú. Por lo tanto, generaron esta ciudad como un punto de paso de intercambio allí. Bueno, esa ciudad, ahí vamos a tener entonces este coloquio internacional al cual están todos ustedes invitados. Tenemos una página web, que este es el pantallazo de la página web para que nos puedan acompañar. Se va a desarrollar el 23, 24 y 25 de octubre de este año. Les digo, reúne a este grupo de la red LAGEO, de esta red que les comento, que ha sido bien activa también a nivel iberoamericano. Y la cuarta red, en la cual yo tengo en este momento un rol más formal, llamémosle así, es la red con el IPGH. Nosotros le decimos el IPGH, es el Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Es un instituto muy importante a nivel panamericano, está bajo el paraguas de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, y este instituto se fue fundado en el año 1928, es decir, ya va a cumplir prácticamente 100 años. Y este Instituto Panamericano de Geografía e Historia, en la Comisión de Geografía, tiene un
una red de educación geográfica que ha generado a lo largo del tiempo distintos tipos de materiales, manuales, materiales didácticos, manuales de lo que son, o guías, mejor dicho, para el desarrollo de la geografía, etcétera. Y en este momento nosotros estamos coordinando el Comité de Educación Geográfica dentro de esta red. Tiene una organización, esta red, como les digo, son 21 países que engloba esta red y tiene una comisión de geografía cuyo presidente es don Germán Manríquez Tirado, que es geógrafo de la Universidad Católica del Paraíso, y tiene un comité de educación geográfica en el cual formamos parte nosotros, y allí también me acompaña la doctora Sandra Álvarez Barahona, que también es parte de este comité de la Universidad de La Serena. Este comité de educación geográfica estamos trabajando ya este es el tercer año, son 4 años, ¿eh? Esto es como por ciclo, o sea, mientras dure el presidente de la comisión, nosotros estamos entonces trabajando con ellos y ya vamos en el tercer año y se ha hecho bastante trabajo también. Aquí hemos aprovechado muchísimo el Zoom, el Meet, etcétera, para ir desarrollando entonces un concepto de red activa y totalmente, diríamos, formalizada respecto de lo que es la educación geográfica en Iberoamérica. Hemos hecho conversatorios, por ejemplo, sobre los diálogos sobre la didáctica de la geografía y la geografía escolar, tratando de llevar todas estas ideas hacia el plano más operativo de las escuelas, de los colegios. También sobre temas emergentes como la educación geográfica y sus desafíos, la inteligencia artificial, etcétera. Entonces, es una red bien activa y que estamos también en este momento entonces cooperando y participando. En este momento estamos realizando dos dossiers, uno en el Atelier Geográfico, que es una revista importante dentro de Brasil, es una revista Scopus, que ya sacamos un número especial que ya fue publicado y se va a presentar ahora de manera online dentro del mes de junio. Y la revista geográfica, que es la revista del IPGH, que está en este momento en construcción, en elaboración, un dossier también sobre didáctica de la geografía, fundamentalmente coordinada y motivada por esta red que les comento. Bueno, todo esto que les cuento, ¿qué sentido tiene en el ámbito del impacto de la formación del profesorado? Yo creo que ha sido clave la revista IBER. La revista IBER es incluso previa a todo esto que conversábamos recién de tener o no tener internet. La revista IBER ha sido un vehículo de difusión. Primero, recuerdan ustedes, estaba mucho más vinculada a artículos científicos, más en el término de paper que nosotros conocemos, pero desde hace más o menos unos 8 o 10 años se ha ido transformando en un vehículo de expresión de experiencias pedagógicas. Este cambio ha sido bien importante y es una revista que realmente en Iberoamérica, por lo menos, es bastante conocida y utilizada por docentes, llega a las bibliotecas, etc. Esta revista ha sido, pienso yo, un vehículo de difusión de experiencias pedagógicas importantes entre Iberoamérica. Eso ahí hay un impacto ya en tener referentes no solamente teóricos, porque cuando uno conversa y hace reuniones con los profesores del sistema educativo, te dicen, ¿y a qué hora leo un paper? ¿Y cómo hago eso? No tengo tiempo. El sistema escolar es un sistema muy absorbente. Por lo tanto, necesitan experiencias ya más filtradas, más claras, más precisas, que uno pueda decir, ¿cómo puedo trabajar este tema? ¿Cómo lo puedo desarrollar? Y por lo tanto, esta revista es abierta, como ustedes saben, a ciudadanía. O sea, las 4 didácticas que estamos representando en este congreso tiene números especiales o tiene artículos o tiene experiencias en la revista IBER. Dentro del país, de América Latina, hay una profesora argentina que se llama Diana Durán, que es muy activa también en la recepción de todo este trabajo que nosotros hacemos a nivel, a lo mejor, de investigación, de paper, de revistas JCR, todo el mundo universitario que nos lleva a ese plano. Todo eso se tiene que traducir en algo que le haga sentido a los profesores, que afecte, que impacte en la formación docente. Y Diana ha tenido la habilidad, a mi juicio, de hacer este tránsito entre lo que es este mundo más académico universitario y el sistema educativo, a través de esta página que se llama Geoperspectivas, Geografía y Educación. Aquí
no sé cómo lo hace, pero ustedes, hay un tema emergente, un tema socialmente relevante y aparece aquí un artículo vinculado desde la perspectiva geográfica. Es muy activa, muy rápida para ir reaccionando frente a las temáticas y a las propuestas. Entonces yo los invito a que conozcan este sitio. Está todo el historial de la revista, de las experiencias, ustedes lo pueden buscar por educación geográfica, por geografía física, por lo que ustedes quieran, lo encuentran ahí porque es como un receptáculo también de muchos trabajos que se han desarrollado en varios años. Nosotros en La Serena hemos trabajado fundamentalmente con un concepto desde hace algunos años, yo diría ya unos 8 años, que estamos trabajando con más detalle en lo que es el trabajo sobre el desarrollo del pensamiento geográfico. Entonces, esto que es como una foto un poco de lo que está acá, este tema del desarrollo del pensamiento geográfico ha sido bien debatido dentro de la didáctica. Voy a hablar un poquito ya en el ámbito más específico de nuestra área, ¿no? Bien debatido dentro de lo que es el desarrollo del pensamiento geográfico. Dentro de la didáctica de la geografía, perdón. ¿Por qué razón? Porque hay como líneas internacionales respecto de esto. Están los que trabajan más el spatial thinking, que es el pensamiento espacial, fundamentalmente, ¿cierto? Y hay otros que trabajan más este concepto más amplio, en el cual integran también la disciplina, que es el desarrollo del pensamiento geográfico. Y están otras personas que trabajan más, hacen más énfasis en el razonamiento cognitivo, en lo que sería el razonamiento geográfico. Entonces, es un tema muy debatido. En Brasil también hay bastante producción respecto de eso. Incluso están vinculados algunas teorías, teoría Vygotsky, por ejemplo, como el desarrollo de los conceptos, etcétera. O sea, hay varios temas respecto de esta situación. Nosotros en la Universidad de Serena y en algunas otras universidades del país con las cuales estamos trabajando, tenemos relaciones, vínculos, hemos trabajado más bien el desarrollo del pensamiento geográfico en función de la escuela, del colegio, del aula, o sea, con un sentido práctico, si ustedes quieren, y concreto. Entonces nosotros en este sentido, por ejemplo, hemos desarrollado guías de trabajo para los profesores, con estudiantes, en el cual por lo menos en una guía, en un trabajo, en una sesión de aula, se consideren por lo menos esos temas. Yo creo que en ningún momento, por lo menos en ninguna de las clases que nosotros participamos, dejamos de identificar el enfoque geográfico que se va a trabajar en una clase. Esto era impensable en la década de los 80, comienzos de los 90, porque nosotros, estoy hablando de nuestra realidad en Chile, nosotros trabajamos la geografía de manera mucho más descriptiva. Teníamos como mucho peso de la escuela regional en ese momento, pero no lo sabíamos. Entonces, trabajar la parte epistemológica, los enfoques, y que un profesor de aula sepa que lo que está trabajando es geografía crítica, que lo que está trabajando es parte de la geografía humanista, que el profesor sepa que lo que está trabajando es una visión ecogeográfica. Eso es muy importante, porque si no, uno trabaja fundamentalmente con una visión más bien como espontaneísta, ¿no? Y eso yo creo que es un poco que nosotros tenemos que desarrollar. La didáctica, en este caso de la geografía, es relevante y tiene un corpus necesario de respetar. Y uno de los corpus necesarios de respetar es saber desde dónde se está hablando, de qué perspectiva. Yo puedo trabajar una perspectiva humanista y en otra clase a lo mejor una visión más ecogeográfica, no hay problema. No quedo totalmente limitado a una visión. O los que trabajan solo con geografía crítica. No, se puede trabajar con eso, pero que el profesor, la profesora sepa que lo que está realizando lo está haciendo desde tal o cual mirada. Eso es un cambio fundamental en la formación de profesores. Nosotros le exigimos a nuestro estudiante que indague, que vea desde qué perspectiva está trabajando esa experiencia que está desarrollando o esa clase. En segundo lugar, que reconozca conceptos geográficos que están vinculados a la temática que va a trabajar, lo que les explicaba al comienzo. Que los estudiantes también tengan claro cuál va a ser la mejor forma de representación de ese tema que va a trabajar en ese momento en clases. Que profundice acerca de los impactos del cambio climático, por ejemplo, ya va a tener que hacer un recorte, como se dice en Argentina, un recorte, tratar de buscar aquellos elementos que le den más sentido a la clase. Y las actividades no pueden ser actividades
porque yo quiero que el alumno esté más rato tranquilo o porque voy a usar libro de texto. Tienen que ser actividades que tengan sentido para esa clase y para esa temática que se está trabajando. Esta visión, a lo mejor un poco simplista que le estoy diciendo, no ha sido fácil de integrar. Sobre todo en un país como el nuestro, en el cual la historia y la geografía están unidos y el peso histórico es muy grande respecto de la geografía. Por lo tanto, tú enseñas enseñas geografía como enseñas historia. Y se produce entonces una situación ahí, y son dos disciplinas diferentes. Son diferentes, tienen sentidos distintos. En otros países en América Latina están separados. Por ejemplo, en Brasil, en Argentina, es geografía o historia, separados. Y hay otros países que estamos vinculados. En otros casos, como Costa Rica, están totalmente unidos. Ahí es estudios sociales el currículum. Entonces, son realidades muy diferentes, pero yo creo que el valor de lo que le estoy conversando consiste en que en el caso de didáctica de la geografía se ha ido, en el fondo, profundizando estos elementos que les estoy comentando. Bueno, a partir de eso, entonces, como les contaba, hemos generado materiales, kits. Por ejemplo, aquí tengo uno específicamente para el desarrollo del pensamiento geográfico, o sea, materiales y orientaciones, ojo, realizada con profesores. No es una cosa así como despotismo ilustrado, no más que uno vaya y le diga, mira, trabaje con esto, sino que es trabajado con profesores y trabajado con estudiantes en formación, y ahí está la riqueza. Son muy creativos y van integrando, por ejemplo, realidad aumentada y van integrando aplicación, pero nosotros le damos el sentido. O sea, mientras nosotros tengamos claro, como formadores de profesores, para dónde queremos llegar, vamos a tener sentido, si no vamos a desaparecer. Por lo tanto, los estudiantes nuestros, ellos le integran todo lo que su generación tiene, pero también nosotros tenemos lo nuestro, y ahí tenemos que hacer la simbiosis. Ahí tenemos otro proyecto también vinculado al desarrollo del pensamiento geográfico, que es este famoso GeoInquiry, geoindagación. También lo hemos trabajado. Este es un proyecto fomentado por la National Geographic Society y que fundamentalmente lo que busca es, a nivel de los colegios, de los profesores, desarrollar una metodología que está basada en la geoindagación. Muy parecido a lo que se hace en ciencia también con la geoindagación o el enfoque del desarrollo del método científico. Pero en geografía, en particular en este proyecto, es muy importante el enfoque geográfico. Es decir, que no se nos vaya para otro lado el tema de lo que estamos trabajando. En este sentido, ¿cómo traducir este enfoque que promueve el National Geographic en el aula? Esa ha sido nuestra preocupación. Y ahí hemos creado con estudiantes de ciencia general básica, estudiantes de ciencia media, láminas didácticas para la geoindagación, basado en este proyecto, pero con láminas, con recursos concretos, cosa que uno pueda ir a un colegio donde no hay internet, donde hay a lo mejor un solo profesor, unidocente, y tienen estudiantes ahí para que vayan entonces desarrollando este trabajo. E integrando la tecnología, pero no casándose solo con la tecnología. Hemos tratado de tener ese cuidado. Ahí hay un ejemplo, por ejemplo, respecto de las huellas de la sequía. Por ejemplo, en mi región es muy crítico el tema de la sequía, una zona semiárida, y ahí trabajamos con los estudiantes entonces itinerarios, las huellas de la sequía. Entonces, por un lado de la lámina está la fotografía, por el otro lado tenemos la forma de trabajo, pero lo importante es que está dentro de una lógica, está con un sentido. Eso es lo que hemos tratado de enfatizar en este tema. Juegos de mesa, por ejemplo, realidad virtual, pero enfocados nuevamente al desarrollo del pensamiento geográfico, con un sentido teórico también. Esa es como la precaución que hemos tratado de tener, aplicaciones de educación geográfica que vayan en esa perspectiva y que de alguna manera entonces avancen en lo que significa, por un lado, la motivación hacia nuestra disciplina, pero por otro lado también el aprendizaje. Y en el contexto actual, es decir, con lo que a los estudiantes les dé sentido. ¿Cuáles son finalmente algunas proyecciones y desafíos que yo veo que podemos conversar? Y seguramente María con su equipo lo va a trabajar con mucho más detalle en la sección que viene a continuación. En el caso de las proyecciones, yo creo que un tema muy importante que se ha ido trabajando fundamentalmente también en América Latina, en estas redes que yo les cuento,
es el trabajo hacia la sustentabilidad. Ahora, hay una crítica también grande con esto, ¿no? La sustentabilidad o la sostenibilidad, cómo se logra. Los países de repente no firman, por ejemplo, para bajar las emisiones de carbono, simplemente van y no firman nomás. Y entonces, a veces la crítica de los estudiantes incluso hacia nosotros es: oiga, profesor, ¿y nosotros para qué hacemos esto si después viene un país gigante y no respeta el tratado sobre las emisiones y nosotros acá tratando? Entonces, hay una crítica con esto, hay una visión. Pero, lo que no deja de ser realidad es que efectivamente en nuestros países tenemos un problema serio con respecto al medio ambiente y el cambio climático. El cambio climático es una realidad muy abrupta. Esa foto casi paradisíaca que les mostraba yo al comienzo, por ejemplo, donde yo nací, en Paiguano, ahora hay una sequía terrible. Entonces, en un lapso de, pensemos, 30, 40 años, había un cambio abrupto en ese lugar, a nivel local y a nivel global, para qué decirlo. Mega incendios, por ejemplo, que se producen en otros países que antes no se veían. El año pasado, no sé si escucharon las noticias ustedes, hay una zona que se llama Valparaíso y Viña del Mar, es una conurbación. Hubo un incendio, un mega incendio. Fallecieron 173 personas calcinadas por el fuego. Y eso, bueno, factores humanos, pero también factores naturales. Estas fotos son de hace, no sé, 2 semanas más o menos, cuando en Brasil, en Río Grande do Sur. En Río Grande do Sur hubo 600.000 personas desplazadas por estas lluvias torrenciales que hubo en ese lugar. Ahí donde está ese avión era el aeropuerto. Ese es el Arena, el Gremio, un equipo de fútbol muy, muy famoso en la zona. Está totalmente, prácticamente bajo el agua. Entonces, ¿hay problemas socialmente relevantes? Sí hay. ¿Y nosotros cómo los tratamos en geografía? ¿Y cómo los trabajamos? ¿Cómo hacemos el vínculo con nuestra disciplina? Entonces, este tema es un desafío. Tenemos que verlo ahí. Ahora, la geografía tiene una forma de mirada escalar, multiescalar, que eso es una gran ventaja dentro de nuestra disciplina. Entonces, ¿qué es lo que busca la visión geográfica siempre? Tratar de tener la panorámica, una visión de contexto y después una visión más particular. Bueno, todo eso, la multiescalaridad, cómo se puede trabajar un problema socialmente relevante con esas herramientas que nos da la disciplina, es también un trabajo que tenemos que llegar a lo que son los profesores y el sistema educativo. Otro tema que creo yo estoy viendo como grandes, así primero como grandes desafíos o que nosotros tenemos en este momento como profesores formadores en nuestras universidades, es lo que en este libro que también participó ahí en Rafa de Miguel, es Geografía para la Comprensión Global. O sea, es algo increíble, pero uno como profesor de Historia y Geografía tiene la perspectiva histórica también. Nuestra civilización prácticamente ha pasado en guerras por toda la historia. Y con todos los avances que tenemos ahora nosotros, seguimos en guerra y seguimos causando destrucción. Entonces, la comprensión global, la idea de que nosotros formamos una civilización y que somos parte de algo, es fundamental. Y la educación geográfica puede aportar ahí un grano de arena, lo mismo que la formación ciudadana, la formación patrimonial y por supuesto la didáctica de la historia. Pero cada disciplina, cada área nuestra tiene que contribuir porque es un imperativo. Aquí tenemos, por ejemplo, el conflicto de Gaza. Es algo increíble, o sea, que a estas alturas, después que hemos hecho como civilización hemos alcanzado niveles gigantes de desarrollo, seguimos en un conflicto como el de Gaza, por ejemplo, en el cual se puede espacializar claramente allí. Israel está en la zona ocupada, la ciudad de Gaza, y todo eso rojo es zona de conflicto. El 14 de octubre del año pasado, el 22 de noviembre, viene la destrucción entre una foto y otra en la misma zona. Independientemente de las razones y de los grupos que están en conflicto, es un desastre humanitario lo que está ocurriendo. Por lo tanto, eso no puede quedarnos al margen. No podemos mirar para otro lado, no podemos permanecer simplemente como espectadores de lo que está ocurriendo.
Y eso, la geografía tiene algo que decir. Como le dije al comienzo, todo se puede espacializar, los conflictos también, y otras cosas, todo lo social se puede espacializar. Por lo tanto, eso es muy importante. Y el tercer desafío que se nos viene, afortunadamente, bueno, algunos están más cerca, otros menos de aposentarse, de jubilarse, porque viene este tema de lo que es la inteligencia artificial, que ha ido revolucionando todo el sistema educativo. Si antes lo conocíamos de una forma, yo creo que esto está ya transformando totalmente lo que es el sistema educativo actual. Entonces, las nuevas generaciones que nosotros tenemos, ustedes mismos, los más jóvenes que están entrando, que están formando parte de lo que es la didáctica, de estas 4 didácticas que estamos representadas acá, esto lo van a tener y ya lo tienen. El GPS fue el punto de partida, pero la verdad es que es mucho más que eso lo que viene a través de la inteligencia artificial. Las aulas ya, estas son aulas reales, por ejemplo, ya no se miran, están todos con óculos, ¿cierto? Y viendo realidad virtual o lo que la profesora o el profesor le esté enseñando. Entonces, esta es una realidad que pareciera como de Julio Verne en el siglo XIX, pero que está ya en nuestras aulas, que está en nuestra realidad, está en nuestro momento. Entonces, es un desafío también, ¿cómo nos adaptamos? Los seres humanos tenemos algo muy bueno que es la adaptación. Nosotros nos adaptamos a las nuevas situaciones y podemos salir de eso. Eso lo vivimos con la experiencia de la pandemia y así muchas otras situaciones. Entonces yo creo que esto es un tema también importante que tenemos que conversar. A lo mejor se va a dar ahora mucho debate respecto a este tema. ¿Qué se puede hacer desde el punto de vista de la didáctica, de la historia, de la geografía, de la ciudadanía, del patrimonio? Bueno, yo quiero decirles simplemente que yo creo que existe un proceso de desarrollo investigativo en didáctica de la geografía. Existe, y por lo tanto, por eso le puse allí una disciplina en consolidación. No es algo que esté iniciándose. Existe también un proceso de focalización, a mi modo de ver, en lo que debe ser algo más allá del contenido propiamente tal, que es el desarrollo de otro tipo de visión, como en el caso del pensamiento geográfico, o a lo mejor viene otro nombre después, pero tenemos que buscarle un sentido que nosotros logremos que nuestros estudiantes, los profesores con los cuales trabajamos, se vinculen también. Los conceptos, la forma de representación, el razonamiento, son partes de un todo que tenemos que armonizarlo para que nosotros podamos entonces generar finalmente un aprendizaje eficaz. Es necesario también desde la perspectiva avanzar en proyectos de geoalfabetización y formación ciudadana. Yo creo que uno de los desafíos que nosotros tenemos y más concretos de los que lo planteaba acá nosotros es generar proyectos más focalizados y más integrados. O sea, esto me parece genial, que nos podamos reunir todos de las didácticas, pero tenemos que ser capaces de irnos de Zaragoza con algunos proyectos integrados. O sea, no podemos estar separados en esto. Tenemos que buscar algunos puntos de encuentro que nos lleven a focalizarnos y a trabajar mancomunadamente. ¿En cuáles? Bueno, ahí tenemos que conversar, los grupos se van a reunir y van a ir trabajando para que después nosotros, todos los que están acá en la sala, son líderes y lideresas en sus respectivos lugares. Y eso hay que canalizarlo y aprovecharlo. Y también es necesario incentivar a las nuevas generaciones de docentes en torno a la importancia de la geografía. La geografía está desapareciendo en los currículos escolares. Me da tristeza cómo se ha ido perdiendo espacio dentro de los currículums y también la historia. Y también la ciencia social. Entonces, ¿qué es lo que ganan? Otras áreas distintas. Y yo pienso que para nosotros, para mi generación por lo menos, el hecho de tener una formación humanista, una formación ligada en los problemas sociales, humanos, ha sido fundamental. Ni la inteligencia artificial, ni los otros elementos que han ido apareciendo lo pueden reemplazar. Eso es lo reemplazable. Venir a Zaragoza, estar con ustedes, darse un abrazo, conversar cara a cara, es algo humano, es algo que no se puede reemplazar. Entonces, para terminar, y a lo mejor va a parecer un poco exagerado lo que les voy a decir, pero yo comencé a estudiar historia y geografía, pedagogía en historia y geografía, el año 84, 1984, estamos en el 2024, han pasado 40 años, no me he dado ni cuenta, 40 años. Y yo les digo, en este momento, si me pregunta cualquiera de ustedes, ¿qué elegiría nuevamente? Yo volvería a elegir historia, geografía, el área de las ciencias sociales, nuestra área.
es un área hermosa, es un área que nos abre la mente, que nos hace vibrar, que nos educa el pensamiento y nos seduce intelectualmente. ¿Y qué harías dentro de esa área? Bueno, ver dónde está la didáctica y para dónde avanza en estos tiempos, volver a elegir el mismo camino. Eso es lo que de verdad no es populismo lo que les digo, es lo que siento y lo que realmente creo. Por eso me emociono tanto de verlos hoy día y agradezco tanto esta invitación que me han hecho para estar hoy día con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Qué bonita es la geografía y la historia, ¿verdad? Estamos de aquí. Bueno, creo que tenemos unos minutos de agradecer el tiempo también. ¿Alguna pregunta mientras voy llamando ya que se acerquen aquí a la parte de María, por supuesto, coordina como el teléfono con Luis Auto, con Nancy? ¿Hay alguna pregunta en particular, algún comentario? Yo creo que han lanzado varias ideas y yo creo que es un poco el objetivo de todos los congresos que venimos haciendo el REX 14 es didácticamente es abrir líneas de pensamiento y sobre todo líneas de colaboración y sobre todo pensando, y en el REX 14 mañana hay una sesión de jóvenes investigadores, yo creo que también es importante, que para la gente joven que se acerca al área, con 40 años, 30 y pocos en mi caso, pero sobre todo ver que hay pasado, pero sobre todo que hay futuro. Eso. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Yo creo que sí, ya han lanzado en animense. Estamos en Zaragoza, como voy a levantar el para adelante. Nadie. Pues nada, muchísimas gracias por tu emotiva exposición y sin, como dicen los de esta transición, es decir, sin levantarse de la silla, pasamos al siguiente parte de la mesa plenaria con los intervinientes y ahí sí que habrá un diálogo obligado. Muchísimas gracias, Fabián.